que la distribución se hace según la capacidad de cada uno. Así hace el Señor con todos nosotros. Nos conoce bien, sabe que no somos iguales y no quiere privilegiar a nadie en detrimento de otros, sino que encomienda a cada uno un capital de acuerdo con sus capacidades. Durante la ausencia del amo, los dos primeros siervos se esforzaron hasta el punto de duplicar la suma que se les había encomendado. No así el tercer siervo, que esconde su talento en un hoyo para evitar peligros. Lo deja allí, a salvo de los ladrones, pero sin hacerlo fructífero. Llega el momento del regreso del amo, que pide cuentas a sus siervos. Los dos primeros presentan el buen fruto de sus esfuerzos y el maestro los elogia, los recompensa y los invita a compartir su alegría. El tercero, sin embargo, al darse cuenta de que está en falta, inmediatamente empieza a justificarse diciendo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Se defiende de su pereza, acusando a su amo de ser duro. Este es un hábito que también nosotros tenemos. Nosotros nos defendemos muchas veces acusando a los demás. Ellos no tienen la culpa es nuestra. El defecto es nuestro. Este siervo acusa al otro, al dueño, para justificarse. También nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Entonces el amo le recrimina, lo llama siervo malo y perezoso. Hace que le quiten su talento y lo echen de su casa. Esta parábola vale para todos, pero como siempre, especialmente para los cristianos, que también hoy tienen mucha actualidad. Hoy, la jornada de los pobres, en la que la Iglesia dice a los cristianos: extiende la mano al pobre, extiende tu mano al pobre. No estás solo en la vida. Hay gente que tiene necesidad de ti. No seas egoísta. Tiende la mano al pobre. Todos hemos recibido de Dios un patrimonio como seres humanos, una riqueza humana, cualquier cosa. Y como discípulos de Cristo, también hemos recibido la fe, el Evangelio, el Espíritu Santo, los sacramentos y tantas otras cosas. Por lo tanto, es necesario emplear estos dones para hacer el bien en esta vida, como servicio a Dios y a nuestros hermanos. Y hoy, la Iglesia nos dice: utiliza lo que te ha dado Dios y mira a los pobres. Mira, son tantos. También en nuestras ciudades, en el centro de nuestra ciudad, hay tantos. Haz el bien. Nosotros pensamos a veces que ser cristianos es no hacer el mal. No hacer el mal está bien, es bueno, pero no hacer el bien no es bueno. Debemos hacer el bien, salir de nosotros mismos y mirar a aquellos que tienen más necesidad. Hay tanta hambre también en el corazón de nuestra ciudad. Y muchas veces nosotros, en esta lógica de la indiferencia, o el pobre está allí y miramos para el otro lado. Es Cristo el pobre. Algunos dicen:
Pero estos curas, estos obispos que hablan de los pobres, queremos que nos hablen de la vida eterna. Mira, hermano, hermana, los pobres están en el centro del Evangelio. Y Jesús nos ha enseñado a hablar a los pobres. Y es Jesús quien ha venido por los pobres. Extiende tu mano al pobre. Has recibido tantas cosas. Y tú dejas que tu hermano o tu hermana mueran de hambre. Queridos hermanos y hermanas, cada uno en su corazón diga lo que Jesús nos dice hoy. Extiende tu mano al pobre. Y nos dice otra cosa Jesús. ¿Sabes? El pobre soy yo. Jesús nos dice esto. El pobre soy yo. Que la Virgen María, que recibió un gran don a Jesús mismo, pero no lo tuvo para sí, sino que lo dio al mundo, a su pueblo. Aprendamos de ella a extender la mano al pobre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, estoy cercano con la oración a las poblaciones de Filipinas que sufren a causa de las destrucciones y sobre todo inundaciones provocadas por un fuerte tifón. Mi solidaridad a las familias más pobres y mi apoyo a cuantos se prodigan para socorrerlas. Mi pensamiento se dirige también a Costa de Marfil, que celebra la Jornada Nacional de la Paz, en un contexto de tensión social y política que lamentablemente ha provocado numerosas víctimas. Me uno a la oración para obtener del Señor el don de la concordia nacional
y exhorto a los queridos hijos e hijas de aquel país a colaborar para la reconciliación y convivencia serena. Animo de modo especial los diversos actores políticos a restablecer un clima de confianza recíproca y de diálogo en búsqueda de soluciones justas que promuevan el bien común. Ayer, en una estructura hospitalaria en Rumanía, donde muchos pacientes estaban ingresados por coronavirus, se desató un incendio que provocó algunas víctimas. Expreso mi cercanía y rezo por ellos. Saludo a todos ustedes, fieles romanos y peregrinos procedentes de diversos países. El sentido de la historia se comprende teniendo ante nuestros ojos su culminación. El final es también el fin. Y esto es precisamente lo que hace Mateo en el Evangelio de este domingo, colocando el discurso de Jesús sobre el juicio universal en el epílogo de su vida terrenal. Él, a quien los hombres están a punto de condenar, es en realidad el juez supremo. En su muerte y resurrección, Jesús se mostrará como el Señor de la historia, el Rey del universo, el juez de todo. Pero la paradoja cristiana es que el juez no reviste una realeza temible, sino que es un pastor lleno de mansedumbre y de misericordia. Gesù, infatti, in questa parabola del giudizio finale, en efecto, Jesús en esta parábola del juicio final utiliza la imagen del pastor. Prende l'immagine del profeta Ezequiele, recordando las profecías de Ezequiel, que hablaba de la intervención de Dios en favor del pueblo contra los malos pastores de Israel. Aquellos habían sido crueles y explotadores, prefiriendo alimentarse ellos mismos en lugar del rebaño. Por lo tanto, Dios mismo promete cuidar personalmente de su rebaño, defendiéndolo de las injusticias y de los abusos. Esta promesa de Dios para su pueblo se cumplió plenamente en Jesucristo, el pastor. ¿Qué dice de sí mismo? Yo soy el buen pastor. En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el Re Pastore. En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el Rey Pastor. Podríamos hablar como de una doble identidad. El Rey Pastor es también Jesús y las ovejas. Él se identifica con los hermanos más pequeños y necesitados. Eso sarà preso in base all'amore concreto dato o negato a queste persone. Y así indica el criterio del juicio. Se efectuará sobre la base del amor concreto dado o negado a estas personas, porque él mismo, el juez, está presente en cada una de ellas. Dios es el Dios hombre, pero está presente en las personas, en los pobres, que él menciona precisamente allí. Jesús dice, en verdad les digo que cuanto hicieron o no hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo han hecho o no lo han hecho. Seremos juzgados por el amor. El juicio será sobre el amor, no por el sentimiento, no. Seremos juzgados por las obras, por la compasión, que se hace cercanía y ayuda solícita. Yo me acerco a Jesús presente en la persona de los enfermos, de los pobres, de los sufrientes, de los encarcelados, de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Me acerco a Jesús presente allí. Esta es la pregunta de hoy.
El Señor, pues, en el fin del mundo pasará revista a su rebaño y lo hará no solo del lado del pastor, sino también del lado de las ovejas con las que se ha identificado. Y preguntará, ¿has sido un poco pastor como yo? ¿Has sido pastor de mí que estaba presente en esta gente que estaban necesitados? ¿O has sido indiferente? Hermanos y hermanas, miremosnos de la lógica de la indiferencia, de lo que nos viene a la mente inmediatamente, mirar por el otro lado, hacia el otro lado, cuando vemos un problema. Recordemos la parábola del buen samaritano. Ese pobre hombre herido por los brigantes, tirado a la tierra entre la vida y la muerte. Estaba allí solo. Y pasó un sacerdote. Lo vio y se fue. Miró para el otro lado. Pasó un levita. Miró y se dio vuelta para el otro lado. Yo, ante mis hermanos y hermanas que están en necesidad, soy indiferente como este sacerdote, como este levita, y miro para el otro lado. Yo seré juzgado por esto, por cómo me he acercado, por cómo he mirado a Jesús presente en los necesitados. Esta es la lógica, y no lo digo yo, lo dice Jesús. Lo que han hecho a este, a ese y a aquel, lo han hecho a mí. Y lo que no han hecho a este, a ese y a aquel, no lo han hecho a mí, porque yo estaba allí. Que Jesús nos enseñe esta lógica de la cercanía, del acercarse a Él con amor en la persona de los que más sufren. Pidamos a la Virgen María que nos enseñe a reinar en el servir. Nuestra Señora Asunta al cielo recibió la corona real de su Hijo porque lo siguió fielmente en el camino del amor. Es la primera discípula. Aprendamos de ella a entrar desde ahora en el reino de Dios a través de la puerta del servicio humilde y generoso. Y volvamos a casa solamente con esta frase. Yo estaba presente allí. Ti sei scordato di me. Angelus Domini nunciavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, in cui sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et pro perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, deseo enviar un pensamiento especial a las poblaciones de Campania y de la Basilicata en Italia, a 40 años del desastroso terremoto que tuvo su epicentro en Irpinia y que sembró muerte y destrucción. 40 años ya han pasado. Ese evento dramático, cuyos heridas materiales no se han sanado, ha evidenciado la generosidad y la solidaridad de los italianos. Son testimonio tantas hermandades entre países terremotados y países del centro, cuyos vínculos aún subsisten. Esas iniciativas han favorecido los caminos de reconstrucción y de colaboración entre las diversas comunidades de la península. Y saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, que a pesar de las dificultades y siempre respetando las reglas, han venido a la Plaza de San Pedro. Un saludo especial a las familias que en este periodo tienen y el impulso para la acción misionera. La imagen de la comunidad primitiva de Jerusalén es punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. Escribe Lucas en el libro de los Hechos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunidad persevera en la oración. Encontramos aquí 4 características esenciales de la vida eclesial: la escucha de la enseñanza de los apóstoles, primero; segundo, la custodia de la comunión recíproca; tercero, la fracción del pan; y cuarto, la oración. Estas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo, es decir, en la comunidad, en su palabra, en la Eucaristía y en la oración, unidos a Cristo. La predicación y la catequesis testimonian las palabras y los gestos del Maestro. La búsqueda constante de la comunión fraterna preserva de egoísmos y particularismos. La fracción del pan realiza sacramentos de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Él no estará nunca ausente. Precisamente Él está en la Eucaristía. Él vive y camina con nosotros. Y finalmente la oración, que es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo. Todo lo que en la Iglesia crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Para discernir una situación debemos preguntarnos: estas 4 coordenadas, ¿cómo en estas situaciones están estas coordenadas? La predicación, la búsqueda continua de la fraternidad, de la caridad, la vida eucarística y la oración. Cualquier situación debe ser evaluada a la luz de estas 4 coordenadas. Lo que no entra en estas coordenadas está privado de eclesialidad, no es eclesial. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. La Iglesia no es un mercado. La Iglesia no es un grupo de emprendedores que van adelante con esta empresa nueva. La Iglesia es obra del Espíritu Santo, que Jesús ha enviado para unirnos, para reunirnos. La Iglesia es precisamente el trabajo del Espíritu en la comunidad cristiana, en la vida comunitaria, en la Eucaristía, en la oración, siempre.
Todo lo que crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Es como una casa construida sobre la arena. Es Dios quien hace la iglesia, no el clamor de las obras. Es la palabra de Jesús la que llena de sentido nuestros esfuerzos. Es en la humildad que se construye el futuro del mundo. A veces siento una gran tristeza cuando veo alguna comunidad que con buena voluntad, pero se equivoca el camino porque piensa hacer iglesia con las reuniones como si fuera un partido político, la mayoría, la minoría, qué piensa sobre esto, sobre aquello. Esto es como un sínodo, un camino sinodal que tenemos que hacer. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el amor comunitario? ¿Dónnde está la Eucaristía? Sin estas 4 coordenadas, la Iglesia se convierte en una sociedad humana, en un partido político, mayorías, minorías, los cambios se hacen como si fueran una empresa para mayorías o minorías, pero no está el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo está garantizada por estas 4 coordenadas. Para evaluar si una situación es eclesial o no, nos tenemos que preguntar sobre estas 4 coordenadas: la vida comunitaria, la oración, la Eucaristía. ¿Cómo se desarrolla la vida en estas 4 coordenadas? Si falta esto, falta el Espíritu. Y si falta el Espíritu, nosotros seremos una bella asociación humanística de beneficencia. Bien, muy bien. También un partido, digámoslo así, eclesial, pero no es iglesia. Y por eso la iglesia no puede crecer por estas cosas. La iglesia no crece por proselitismo como cualquier empresa. La iglesia crece por la atracción. Y quien mueve la atracción es el Espíritu Santo. No olvidemos nunca esta palabra de Benedicto XVI. La iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Si falta el Espíritu Santo, que es quien atrae a Jesús, no está la iglesia allí. Hay un buen club de amigos con buena intención, pero no está la iglesia, no hay sinodalidad. Leyendo los hechos de los apóstoles, descubrimos entonces cómo el poderoso motor de la evangelización son las reuniones de oración, donde quien participa experimenta en vivo la presencia de Jesús y es tocado por el Espíritu. Los miembros de la primera comunidad, pero esto vale siempre también para nosotros. Hoy perciben que la historia del encuentro con Jesús no se detuvo en el momento de la ascensión, sino que continúa en su vida, contando lo que ha dicho y hecho el Señor, la escucha de la palabra, rezando para entrar en comunión con Él. Todo se vuelve vivo. La oración infunde luz y calor. El don del Espíritu hace nacer en ellos el fervor. Al respecto, el catecismo tiene una expresión muy profunda. Dice así: el Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Esta es la obra del Espíritu en la iglesia, recordar a Jesús. Jesús mismo lo dijo. Él nos enseñará, les enseñará y los recordará. Pero no como un ejercicio mnemónico. Los cristianos caminando por los senderos de la misión recuerdan a Jesús, haciéndolo
presente nuevamente, y de Él, de su Espíritu, reciben el impulso para ir, para anunciar, para servir. En la oración el cristiano se sumerge en el misterio de Dios. Ese misterio que ama a cada hombre, ese Dios que quiere que el Evangelio sea predicado a todos. Dios es Dios para todos, y en Jesús todo muro de separación es definitivamente derrumbado. Como dice San Pablo, Él es nuestra paz. Es decir, el que de los dos pueblos hizo uno. Jesús hizo la unidad. Así la vida de la Iglesia primitiva está marcada por una sucesión continua de celebraciones, convocatorias, tiempos de oración comunitaria y personal. Y es el Espíritu que concede fuerza a los predicadores que se ponen en viaje. Y que por amor a Jesús surcan los mares, se enfrentan peligros, se someten a humillaciones. Dios dona amor, Dios pide amor. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Los primeros cristianos en oración, pero también nosotros que venimos varios siglos después, vivimos todos la misma experiencia. El Espíritu anima hoy todo, y todo cristiano que no tiene miedo de dedicar tiempo a la oración puede hacer propias las palabras del apóstol Pablo, que dice así: la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La oración te vuelve consciente, te hace consciente de esto. Solo en el silencio de la oración se experimenta toda la verdad de estas palabras. Y debemos retomar el sentido de la adoración. Adorar a Dios, adorar a Jesús, adorar al Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Adorar en silencio. La oración de adoración es la oración que nos hace reconocer a Dios como inicio y fin de toda la historia. Y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostólicos 4 características esenciales de la vida de la Iglesia: la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Estas 4 coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo, y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración, los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto, a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Cotidianas y nos orienta hacia el encuentro final con Cristo.
La liturgia de hoy nos invita a vivir el primer tiempo fuerte, que es este del Adviento, el primero del año litúrgico, que nos prepara para la Navidad. Para esta preparación es un tiempo de espera, es un tiempo de esperanza, esperanza y espera. San Pablo indica el objeto de la espera en la revelación de nuestro Señor. El apóstol invita a los cristianos de Corinto y también a nosotros a concentrar la atención en el encuentro con la persona de Jesús. Para un cristiano la cosa más importante es el encuentro continuo con el Señor, estar con el Señor. Nos tenemos que acostumbrar al encuentro con el Señor para poder prepararnos al encuentro definitivo con el Señor en la eternidad. Este encuentro definitivo vendrá al final del mundo y que viene cada día para que con su gracia podamos cumplir el bien en nuestra vida y en la de los otros. Nuestro Dios es un Dios que viene. Nuestro Dios es un Dios que viene. No se olviden de esto. Dios es un Dios que viene continuamente. Él no decepciona nuestra espera. Jamás nos decepciona el Señor. Tal vez nos hará esperar, pero nos hará esperar algún momento en la oscuridad. Pero jamás nos decepciona. El Señor siempre viene. Siempre está cerca de nosotros. Muchas veces no se hace ver, pero siempre viene. Ha venido en un preciso momento histórico y se ha hecho hombre para tomar sobre sí nuestros pecados. La fiesta de Navidad conmemora esta primera venida de Jesús en un momento histórico y vendrá al final de los tiempos como juez universal. Pero también viene una tercera vez, un tercer modo. Viene cada día a visitar a su pueblo, a visitar a cada hombre y mujer que lo acoge en la palabra, en los sacramentos, en los hermanos y en las hermanas. Jesús, nos dice la Biblia, está en la puerta y toca cada día, en la puerta de nuestro corazón, toca. Tú sabes escuchar al Señor que toca, que ha venido hoy para visitarte, que toca tu corazón con una inquietud, con una idea, con una inspiración. Vino a Jerusalén y ahora vendrá al final del mundo, pero cada día viene a nosotros. Estén atentos. Miren qué sienten en su corazón cuando el Señor toca. Sabemos bien que la vida está hecha de altos y bajos, de luces y sombras. Cada uno de nosotros experimenta momentos de desilusión, de fracaso y de pérdida. Además, la situación que estamos viviendo, marcada por la pandemia, en muchos genera preocupaciones, miedos y malestar. Se corre el riesgo de caer en el pesimismo, el riesgo de caer en ese cierre y en la apatía. ¿Cómo debemos reaccionar frente a todo esto? Nos lo sugiere el salmista en el Salmo de hoy. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón. Es decir, su alma en espera, en una espera confiada. En una espera confiada del Señor se hace encontrar en el consuelo y nos hace encontrar en los momentos oscuros de la existencia. ¿Y de dónde nace esta valentía y esta apuesta confiada? ¿De dónde nace? Nace de la esperanza. Y la esperanza no decepciona. Es la actitud que nos lleva adelante mirando al encuentro con el Señor. El Adviento es una llamada incesante a la esperanza. Nos recuerda que Dios está presente en la historia para conducirla a su fin último, para conducirla a su plenitud, que es el Señor.
El Señor Jesucristo, Dios está presente en la historia de la humanidad. Es el Dios con nosotros. Dios no está lejos, está con nosotros, a tal punto que muchas veces toca a la puerta de nuestro corazón. Es el Dios que camina a nuestro lado para sostenernos. El Señor no nos abandona nunca. Nos acompaña en nuestros eventos existenciales para ayudarnos a descubrir el sentido del camino, el significado del cotidiano, para infundirnos valentía en las pruebas y en el dolor. En medio de las tempestades de la vida, Dios siempre nos tiende la mano, nos tiende siempre la mano y nos libra de las amenazas. Esto es hermoso. Esto es bello. En el libro del Deuteronomio hay un pasaje muy bonito que el profeta dice al pueblo, piensen, ¿qué pueblo tiene sus dioses cercano a ellos como tú me tienes cerca a mí? Ninguno. Solo nosotros tenemos esta gracia de tener a Dios cerca de nosotros. Nosotros esperamos en Dios, esperamos que se manifieste, pero Él también espera que nosotros nos manifestemos a Él. María Santísima, Mujer de la Esperanza, acompañe nuestros pasos en este nuevo año litúrgico que empezamos y nos ayude a realizar la tarea de los discípulos de Jesús, indicada por el apóstol Pedro. ¿Y cuál es esta tarea? Dar razones de la esperanza que hay en nosotros, de esa esperanza que está en nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tua incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, deseo expresar nuevamente mi cercanía a las poblaciones de América Central que han sido golpeados por fuertes huracanes. En particular, recuerdo a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como también la costa del Pacífico de Colombia. Rezo por todos los países que sufren a causa de estas calamidades. Dirijo mi cordial saludo a ustedes, fieles de Roma y peregrinos de diferentes países. En particular, saludo
a los peregrinos limitados que han llegado con ocasión de la creación de nuevos cardenales que se llevó a cabo el día de ayer por la tarde. Oremos por los 13 nuevos miembros del Colegio Cardenalicio. Y deseo a todos ustedes un buen domingo y un buen camino de Adviento. Tratemos de hacer el bien y sacar el bien de las situaciones difíciles que la pandemia nos impone. Mayor sobriedad, atención discreta a los vecinos que tienen. Para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy nos detenemos en una dimensión esencial de la oración, la bendición. Continuamos nuestras reflexiones sobre la oración. En las narraciones de la creación, Dios continuamente bendice la vida. Bendice a los animales, bendice al hombre y a la mujer. Finalmente, bendice el sábado, día de reposo y del disfrute de toda la creación. Es Dios quien bendice. En las primeras páginas de la Biblia es un continuo repetirse de bendiciones. Dios bendice, pero también los hombres bendicen. Y pronto se descubre que la bendición posee una fuerza especial que acompaña durante toda la vida a quien la recibe y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios. Al principio del mundo está Dios que dice bien, bendice, dice bien. Él ve que cada obra de sus manos es buena y bella. Y cuando llega el hombre y la creación se realiza, reconoce que estaba muy bien. Poco después esa belleza que Dios ha impreso en su obra se alterará. Y el ser humano se convertirá en una criatura degenerada, capaz de difundir el mal y la muerte en el mundo. Pero nada podrá cancelar nunca la primera huella de bondad que Dios ha puesto, una huella de bondad que Dios ha puesto en el mundo, en la naturaleza humana, en todos nosotros. Dios no se ha equivocado con la creación y tampoco con la creación del hombre. La esperanza del mundo reside completamente en la bendición de Dios. Él sigue queriéndonos. Él es el primero, como dice el poeta Peggy, sigue esperando nuestro bien. La gran bendición de Dios es Jesucristo, el gran don de Dios. Es una bendición para toda la humanidad, es una bendición que nos ha salvado a todos. Él es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido, siendo nosotros aún pecadores, palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. San Pablo proclama con emoción el plan de amor de Dios. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado.
No hay pecado que pueda cancelar completamente la imagen de Cristo presente en cada uno de nosotros. Ningún pecado puede borrar la imagen que Dios ha dado a nosotros. La imagen de Cristo puede desfigurarla, pero no puede quitarla de la misericordia de Dios. Un pecador puede permanecer en sus errores durante mucho tiempo, pero Dios es paciente hasta el último instante, esperando que al final ese corazón se abra y cambie. Dios es como un buen padre y como una buena madre. Nunca dejan de amar a su hijo por mucho que se equivoca. Muchas veces he visto la gente facendo la coda per entrare in carcere. A la gente que hace la fila para entrar en la cárcel y tantas mamás que hacían fila para ver a su hijo encarcelado. No dejan de amar al hijo. Sanno que la gente que pasa nel bus, questa è la mamma del carcerato. Y ellos saben que la gente que está en el autobús dicen, esta es la madre del encarcelado. No tienen vergüenza de esto. Vanno avanti, è più importante il figlio della vergogna. Così noi, per Dio, de este modo siamo più importanti noi che tutti i peccati che noi somos más importantes fare. para Dios que cualquier otro pecado que podamos hacer. Él es Padre, es Madre, es amor puro. Él nos ha bendecido para siempre y no dejará nunca de bendecirnos. Una experiencia intensa es la de leer estos textos bíblicos de bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Hacer sentir a esas personas que permanecen bendecidas no obstante sus graves errores, que el Padre Celeste sigue queriendo su bien y esperando que se abran finalmente al bien. Si incluso sus parientes más cercanos los han abandonado, y muchos los dejan. No son como aquellas mamás que hacen la fila para ver al hijo. Los dejan. Los han abandonado porque ya los juzgan como irrecuperables. Para Dios son siempre hijos. Dios no puede borrar en nosotros la imagen de hijo. A veces ocurren milagros, hombres y mujeres que renacen porque encuentran esta bendición y se sienten acogidos como hijos. Porque la gracia de Dios cambia la vida, nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Pensemos en lo que hizo Jesús con Zaqueo. Todos veían en él el mal. Jesús, sin embargo, ve un destello de bien y de ahí, de su curiosidad para ver a Jesús, hace pasar la misericordia que salva. Así cambió primero el corazón y después la vida de Zaqueo. En las personas marginadas y rechazadas, Jesús veía la indeleble bendición del Padre. Este era un pecador público, pero Jesús veía ese signo indeleble de la bendición del Padre. Y de allí su compasión, una frase que se repite, tuvo compasión. Y esa compasión lo lleva a ayudarlo y cambiarle el corazón. Es más, llegó a identificarse a sí mismo con cada persona necesitada. En el pasaje del protocolo final, a través del cual todos seremos juzgados, Mateo 25, yo estaba ahí, estaba enfermo, yo estaba desnudo en la cárcel, en el hospital, yo estaba ahí. A Dio que benedice, anche noi rispondiamo benedicendo. A Dios que bendice, nosotros le respondemos bendiciendo.
tenemos que bendecir nosotros. Una oración de bendición, de agradecimiento. El Catecismo escribe, la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice el corazón del hombre, puede bendecir a su vez aquel que es la fuente de toda bendición. La oración es alegría y reconocimiento. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos, sino que nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. No podemos solo bendecir a este Dios que nos bendice. Tenemos que bendecir todo en Él, a todas las personas, al mundo. Esta es la raíz de la mansedumbre, la capacidad de sentirse bendecidos y la capacidad de bendecir. Si nosotros hiciéramos así, seguramente no existirían las guerras. Este mundo tiene necesidad de bendición y nosotros podemos dar la bendición y recibir la bendición. El Padre nos ama y a nosotros nos queda tan solo la alegría de bendecirlo, la alegría de agradecerle y de aprender de Él, no a maldecir sino a bendecir. Una parola per la gente che è abituata a maledire. Para las personas que están acostumbradas a maldecir, gente que siempre tiene en la boca y en el corazón una fea palabra, una maldición. Cada uno de nosotros puede pensar, yo tengo este hábito de maldecir así, y pedir al Señor la gracia de cambiar este hábito. Nosotros tenemos un corazón bendecido y de un corazón bendecido no puede salir la maldición. Que el Señor nos enseña a no maldecir nunca, sino a bendecir. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos en una dimensión esencial de la oración, la bendición. Como nos narra el libro del Génesis, desde el inicio Dios bendijo la creación, afirmando que todo era bueno. Por más que el pecado empañó la huella de Dios en nosotros, nada podrá cancelarla. La bendición de Dios, su benevolencia hacia nosotros, es el motivo de nuestra esperanza. Dios siempre nos ama. Cristo es la gran bendición de Dios para nosotros. Con Él, con su palabra eterna, nos bendijo cuando todavía éramos pecadores. Dios, en su designio de amor y con infinita paciencia, espera hasta el último instante a que cada pecador abra su corazón a Él. Es una experiencia intensa el poder leer esta bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Las personas acogidas en estos lugares perciben que Dios las sigue bendiciendo y no las abandona aun cuando sus mismos parientes y amigos las consideren irrecuperables. La gracia de Dios obra en ellos y es capaz de transformarlas. Ante la bendición de Dios le correspondemos bendiciendo con una oración de alabanza, una oración de adoración, de acción de gracias. A través de la oración respondemos con gratitud a los dones que Dios nos concede. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos. Dios nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. Caer en la cuenta del amor que Dios nos tiene llena nuestro corazón de paz y alegría. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a responder al amor de Dios Padre, que nos ha amado en su Hijo Jesucristo, con la alegría de bendecirlo y darle gracias, y aprender de su bondad a no responder jamás al mal con el mal,
sino a bendecir siempre, porque para eso fuimos llamados, para heredar. Y por tanto cambiar nuestra manera de pensar. En la vida moral y espiritual, convertirse significa pasar del mal al bien, del pecado al amor de Dios. Y esto es lo que enseñaba el Bautista, que en el desierto de Judea proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Recibir el bautismo era un signo externo y visible de la conversión de quienes escuchaban su predicación y decidían hacer penitencia. Ese bautismo tenía lugar con la inmersión en el agua del Jordán, pero era inútil, era solo una señal, resultaba inútil sin la voluntad de arrepentirse y de cambiar de vida. La conversión implica el dolor de los pecados cometidos, el deseo de liberarse de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida. Para excluir el pecado hay que rechazar también todo lo que está relacionado con él, las cosas que están relacionadas con el pecado. Es decir, hay que rechazar la mentalidad mundana, el apego excesivo a las comodidades, el apego excesivo al placer, al bienestar, a las riquezas. El ejemplo de este desapego nos lo ofrece una vez más el Evangelio de hoy en la figura de Juan el Bautista, un hombre austero que renuncia a lo superfluo y busca lo esencial. Este es el primer aspecto de la conversión, desapego del pecado y de la mundanidad. Comenzar un camino de desapego de estas cosas. El otro aspecto de la conversión y el final del camino es la búsqueda de Dios y de su reino, desapego de las cosas mundanas y búsqueda de Dios y de su reino. El abandono de las comodidades y la mentalidad mundana no es un fin en sí mismo, no es una ascesis solo para hacer penitencia. El cristiano no hace de fakir, es otra cosa. No es un fin en sí mismo el desapego, está finalizado a la obtención de algo más grande, es decir, al reino de Dios, la comunión con Dios, la amistad con Dios. Pero esto no es fácil porque son muchas las ataduras que nos mantienen cerca del pecado y no es fácil. La tentación siempre tira hacia abajo. Las ataduras que nos mantienen cerca del pecado es la inconstancia, el desánimo, la malicia, el mal ambiente y los malos ejemplos. A veces es muy débil el impulso que sentimos hacia el Señor y parece casi como si Dios callara. Nos parecen lejanas e irreales sus promesas de consolación, como la imagen del pastor diligente y solícito que resuena hoy en la lectura de Isaías. Y entonces sentimos la tentación de decir que es imposible convertirse de verdad. ¿Cuántas veces hemos experimentado este desánimo? No lo logro, comienzo pero luego vuelvo hacia atrás y esto es feo. Es posible. Pero cuando te llega este pensamiento de desánimo, no permanezcas allí. Es como estar en las arenas movedizas. Las arenas movedizas precisamente de una existencia mediocre. ¿Qué podemos hacer en estos casos donde uno quisiera ir, pero siente que no lo logra? En primer lugar,
recordar que la conversión es una gracia. Nadie puede convertirse con sus propias fuerzas. Es una gracia que te da el Señor. Por lo tanto, hay que pedir a Dios la fuerza. Hay que pedir a Dios que nos convierta. Que verdaderamente nosotros podemos convertirnos en la medida en que nos abrimos a la belleza, a la bondad y a la ternura de Dios. Piensen en la ternura de Dios. Dios no es un mal padre, un padre malo. No, es tierno. Nos ama mucho. Como el buen pastor que busca a la última oveja de su grey. Es amor. Y la conversión es esto, es una gracia de Dios. Tú comienza a caminar, porque es Él quien te mueve a caminar. Y tú verás cómo Él llegará, reza, camina, y siempre se dará un paso hacia adelante. Que María Santísima, a quien pasado mañana celebraremos como la Inmaculada, nos ayude a desprendernos cada vez más del pecado y de la mundanidad para abrirnos a Dios, a su palabra y a su amor que regenera y salva. Per concepit de Spiritu Sancto. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut igne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, saluto saludo tutti voi presenti. a todos ustedes que están aquí presentes. Questo brutto tempo. Este mal tiempo. Siete coraggiosi, Tienen mucho valor. Romani, pellegrini, Romanos, peregrinos y todos los que están conectados a través de los medios de comunicación. Como ven, en la plaza se ha montado el árbol de Navidad. El pesebre lo están preparando. En estos días, también en muchas casas se preparan estos dos signos de la Navidad para la alegría de los niños y también de los grandes. Son signos de esperanza, especialmente en este tiempo difícil.
Hagamos lo posible para no detenernos en el signo, sino de ir hacia el significado, es decir, a Jesús, el amor de Dios que en nosotros se ha revelado. Ir a la bondad infinita que ha hecho resplandecer en el mundo. No hay pandemia, no hay crisis que pueda apagar esta luz. Dejémosla entrar en nuestro corazón. Extendamos la mano a quien tiene más necesidad. De este modo, Dios nacerá nuevamente en nosotros. Durante toda su vida terrena estuvo libre de cualquier mancha de pecado, llena de gracia. Así la llamó el ángel. Y disfrutó de una singular acción del Espíritu Santo para poder mantenerse siempre en su relación perfecta con el Hijo Jesús. Es más, era la discípula de Jesús, era la madre y la discípula, pero el pecado no estaba en ella. En el magnífico himno que abre la carta a los Efesios, San Pablo nos hace comprender que cada ser humano es creado por Dios para esa plenitud de santidad, para esa belleza de la que la Virgen fue revestida desde el principio. La meta a la cual estamos llamados es también para nosotros don de Dios, el cual, dice el apóstol, nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados. Nos ha predestinado en Cristo a estar un día totalmente libres del pecado. Y esta es la gracia, es gratuito, es un don de Dios. Y lo que para María fue al inicio, para nosotros será al final, después de haber pasado el baño purificador de la gracia de Cristo. Lo que nos abre la puerta del paraíso es la gracia de Dios recibida por nosotros con fidelidad. También los más inocentes estaban marcados por el pecado original y lucharon con todas las fuerzas contra sus consecuencias. Han pasado a través de la puerta estrecha que conduce a la vida. ¿Y saben ustedes quién es el primero de quien tenemos la certeza de que ha entrado en el paraíso? ¿Lo saben? Un bandido. Uno de los dos que fueron crucificados con Jesús. Se dirigió a él diciendo: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y él respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos y hermanas, la gracia de Dios está ofrecida por Dios a todos. Y muchos que sobre esta tierra son últimos, en el cielo serán los primeros. Pero atención, no vale hacerse los astutos, posponer continuamente un serio examen de la propia vida, aprovechando de la paciencia del Señor. Él es paciente, nos espera. Él está siempre dispuesto a darnos la gracia. Pero nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Aprovechemos el tiempo presente. Este sí es el sentido cristiano del carpe diem, aprovechar el día. No disfrutar la vida en el momento fugaz, no. Este es el sentido mundano, sino acoger el hoy para decir no al mal y sí a Dios. Abrirse a su gracia, dejar finalmente de plegarse sobre uno mismo arrastrándose en la hipocresía. Mirar a la cara la propia realidad, reconocer que no hemos amado a Dios, que no hemos amado al prójimo como deberíamos y confesarlo.
empezar un camino de conversión, pidiendo en primer lugar perdón a Dios en el sacramento de la reconciliación y después reparar el mal hecho a los otros. Y siempre abiertos a la gracia, porque el Señor llama a nuestra puerta, llama a nuestro corazón para entrar con nosotros en amistad, en comunión, para darnos la salvación. Esta es para nosotros el camino para volver a ser santos e inmaculados. La belleza incontaminada de nuestra Madre es inimitable, pero al mismo tiempo nos atrae. Encomendémonos a ella y digamos de una vez para siempre no al pecado y sí a la gracia. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Utini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y el Papa ha bendecido a los fieles y peregrinos congregados en la plaza. Saludo a todos ustedes, fieles de Roma y peregrinos de distintos países, al grupo de la Inmaculada. En la fiesta de la Inmaculada están siempre aquí presentes. Rinnovano l'adesione all'associazione. Rivolgo ad essi il mio saluto e il mio augurio di buon cammino. Prego perché sia formato Cristo in voi, come scrive San Paolo, e perché siate artigiani di fraternità. Saluto i rappresentanti del comune di Rocca di Papa, che oggi, secondo la tradizione, accenderanno la stella di Natale sulla fortezza della città. La luce di Cristo illumini sempre la vostra comunità. Come sapete, oggi pomeriggio non avrà luogo il tradizionale omaggio all'Immaculata. Como saben, esta tarde no tendrá lugar el normal homenaje a la Inmaculada Concepción en la Plaza de España para evitar el riesgo de multitudes y de contagio. Esto no nos impide ofrecer a nuestra Madre las flores que ella más aprecia: la oración, la penitencia, el corazón abierto a la gracia.